Continuando con los temas explicados anteriormente por mis compañeros, ahora yo les vengo a hablar acerca de las variables residentes en el marco. Una convención moderna de llamada a procedimientos pasará los parámetros de la función en registros y devuelve el resultado de la función en otro registro. Muchas de las variables locales se asignarán a registros, al igual que los resultados intermedios de la evaluación de la expresión. Los valores se escriben en la memoria, o sea, en el marco de la pila, solo cuando es estrictamente necesario por alguna de las siguientes razones. La variable se pasará por referencia, por lo que debe tener una dirección de memoria. Se accede a la variable mediante un procedimiento anidado dentro del actual. El valor es demasiado grande para caber en un solo registro. La variable es un array para el que es necesaria la aritmética de direcciones para extraer componentes. El registro que contiene la variable es necesario para un propósito específico, como el paso de parámetros, como ya se había escrito anteriormente. Aunque un compilador puede mover dichos valores a otros registros en lugar de almacenarlos en memoria. O hay tantas variables locales y valores temporales que no caben en todos los registros, en cuyo caso algunos se derraman, por decirlo de alguna manera, en el marco. Cuando se declara un parámetro formal o una variable local, es conveniente asignarle una ubicación, ya sea en los registros o en el marco de la pila, justo en ese punto del procesamiento del programa. Entonces, cuando las ocurrencias de esa variable se encuentran en las expresiones, pueden ser traducidas a código de máquina, que hace referencia a la ubicación correcta donde está ubicado la variable o el parámetro. Enlaces estáticos. En los lenguajes que permiten declaraciones de funciones anidadas como Pascal o Java, las funciones internas pueden utilizar variables declaradas en las funciones externas. Esta característica del lenguaje se denomina como estructura de bloques. 6.2. Marcos en el compilador de MiniJava. ¿Qué tipo de marcos de pila deben utilizar en el compilador de MiniJava? Aquí nos enfrentamos al hecho de que cada arquitectura de máquina de destino tendrá una disposición de marcos de pila estándar diferente. Si queremos que las funciones de MiniJava puedan llamar a funciones de C, debemos utilizar la disposición estándar. Pero no queremos que las particularidades de una máquina en particular se entrometan en la implementación del módulo de traducción del compilador de MiniJava. Por lo tanto, debemos utilizar la abstracción, al igual que el módulo symbol proporciona una interfaz limpia y oculta la representación interna de symbol.table a sus clientes. Debemos utilizar una representación abstracta para los marcos. Representación de las descripciones de los marcos. El módulo de implementación frame debe mantener la representación de los objetos frame en secreto de cualquier cliente del módulo frame, pero en realidad ese es un objeto que contiene las ubicaciones de todos los formales, las instrucciones necesarias para implementar el cambio de vista, el número de locales asignados hasta el momento, y la etiqueta en la que debe comenzar el código máquina de la función. Variables locales. Algunas variables locales se guardan en el marco, otras se guardan en registros. Para asignar una nueva variable local en el marco F, la fase de traducción llamada f.allocLocal, que esto devuelve un acceso in-frame con un desplazamiento desde el puntero del marco. El argumento booleano que está en allocLocal especifica si la nueva variable es capa y si necesita ir en el marco. Si es falso, entonces la variable puede ser asignada a un registro. Así, f.allocLocal falso podría crear un nuevo registro, como ahí está el ejemplo. Para MiniJava, que no se escapen las variables, esto depende de lo siguiente. No hay anidación de las clases y métodos. No es posible tomar la dirección de una variable. Los enteros y booleanos pasan por el valor y los objetos, incluyendo las matrices de enteros, pueden ser representados como punteros que también son por valor. Las llamadas a allocLocal no tienen por qué producirse inmediatamente después de la creación del marco. En muchos lenguajes puede haber bloques de declaración de variables anidados dentro del cuerpo de una función. Temporales y etiquetas. La fase de traducción del compilador elegirá los registros para los parámetros y las variables locales, y también elegirá las direcciones en código de máquina para los cuerpos de los procedimientos. Pero es demasiado pronto para determinar exactamente qué registros están disponibles o exactamente dónde se ubicará un cuerpo del procedimiento.
Usamos la palabra temporal para referirnos a un valor que se mantiene temporalmente en un registro, y la palabra etiqueta para referirnos a una ubicación en lenguaje de máquina cuya dirección exacta está aún por determinar, al igual que la etiqueta en lenguaje ensamblador. Los temporales son nombres abstractos de las variables locales, y las etiquetas son nombres abstractos para las direcciones de memoria estática. Gestión de enlaces estáticos. El módulo frame debe ser independiente del lenguaje fuente específico que se esté compilando. Muchos lenguajes fuente, incluyendo mini-Java, no tienen declaraciones de funciones anidadas, por lo tanto, frame no debería saber nada sobre los enlaces estáticos. En cambio, esto es responsabilidad de la fase de traducción. La fase de traducción sabría que cada marco contiene un enlace estático. El enlace estático se pasaría a una función en un registro y se almacenaría en el marco. Dado que el enlace estático se comporta como un parámetro formal, podemos tratarlo como tal, en la medida de lo posible. Marcos del programa. Si está compilando en Spark, implemente un paquete Spark. Este contiene Spark, que llama sparkframe.java. Y si compila para MIPS o MIPS, implemente el paquete MIPS y así, etc. Si está trabajando en una máquina RISC, como por ejemplo las mencionadas anteriormente, que pasa los primeros K parámetros en registro y el resto en memoria, mantenga las cosas simples, manejando solo el caso en el que hay K o menos parámetros. Para mi Java, los archivos soporte que contienen son el temporal, que es un módulo que soporta los temporales y las etiquetas, el util boollist.java, que es la clase para manejar los booleanos, y el opcional, que maneja las funciones con más de K parámetros formales. Y eso sería todo por la explicación de estos dos capítulos. Muchas gracias.